Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita la doctora María Lara Martínez, licenciada en Historia, doctora en Filosofía, ha recibido innumerables premios y hoy nos visita para hablarnos de un libro que se llama Pasaporte de Bruja. Bienvenida. Hola Óscar, encantada de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Si quieres hablarnos un poco de tu trayectoria, porque ya te dije al principio que yo con tantos premios me iba a acabar liando. Laura, Lara y yo, y hablo en plural, en primera persona del plural, llevamos toda la vida estudiando, investigando, somos hermanas mellizas, después se sumará en esta entrevista sobre Pasaporte de Bruja también Laura unos minutos, y nosotras nacimos en Guadalajara, hemos desarrollado nuestra trayectoria de formación en contextos internacionales y sobre todo la labor como profesoras y como investigadoras, porque estudiamos en la Universidad de Alcalá, allí acabamos con 38 matrículas de honor la licenciatura de Historia, luego ganamos el premio 1, el primer premio nacional de fin de carrera, el premio extraordinario, y bueno, siendo mellizas y teniendo asignaturas diferentes, pues es algo que tampoco nosotras podemos dar una respuesta totalmente de por qué la media que teníamos las dos era 9,94, porque ya digo que Laura es de historia contemporánea, yo de historia moderna y teníamos especialidades diferentes. Bueno, Y me después, imagino que me imagino que habrás sido fruto de muchísimo trabajo, ¿no? No, no es una sí, nota que se saca porque te cae del cielo, ¿verdad? sí, a ver, la calificación, la evaluación, y los que somos profesores lo sabemos, tampoco es una ciencia exacta, pero en el caso de Laura y mío y nuestra licenciatura, pues el Ministerio entendió que teniendo los mismos resultados de media aritmética y de media ponderada, había que duplicar el primer premio nacional de fin de carrera del Gobierno de España, y ha sido la primera y única vez que lo han duplicado. También nos hizo mucha ilusión cuando desde la Universidad de Alcalá nos dijeron que eran las notas más altas desde ese curso en 1499, 1500, en que el cardenal Cisneros había empezado a poner en marcha las clases. Lo digo con humildad y modestia. Muchas veces nos preguntan a Laura y a mí, ¿y cuál es la clave? ¿Os habéis hecho el test de superdotadas? Nunca nos hemos hecho ese test psicológico. Sí que podemos hablar del esfuerzo y del tesón. También puedo decir que cuando hemos ido a examinarnos como alumnas de la ESO, del bachillerato, nos hemos puesto siempre en lo peor y los compañeros nos decían, ¿pero por qué? ¿No estés nerviosa? Pero si es que vais a sacar un 10, y a nosotras no nos gustaba eso de que nos dijera en la puerta el compañero o la compañera de la clase que íbamos a sacar un 10, porque parece como que nos estaba ya vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Luego Sí, sí que sacábamos 10 y nos decían, ¿lo veis? Nosotros lo sabíamos. Es muy bien. decir, que tenían ahí una confianza sin límites. Bueno, hablando desde el punto de vista académico, el doctorado de Laura es por la Universidad Complutense de Madrid y yo soy doctora por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, De filosofía, ¿verdad? sí, De nuestras tesis fueron de la historia a la filosofía, y es que, bueno, pues es un paradigma que Laura y yo defendemos, y es que la historia hay que comprenderla con un sí. espíritu crítico, y por eso es muy importante la filosofía como una clave hermenéutica para la interpretación de la historia. Se puede hacer filosofía y tú lo sabes Sí, sí, como no. Y docente además creo que es de una de las Burgos. cosas que hace especiales vuestros libros. No son libros simplemente de hechos históricos, sino que siempre intentáis ir más allá, sacar conclusiones, explorar lo que Foucault llama la genealogía de esos acontecimientos. Para mí es un acierto, de verdad. Bueno, Gracias. Un artículo que publiqué hace 2 años se llamaba Genealogía de la secularización, y como bien dices, Óscar, siempre tratamos de ir hacia los orígenes sin buscar ni buenos ni malos, sino simplemente rastrear para despertar la conciencia de los hechos y ver que, como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero a veces rima. me ha encantado eso que acabas de decir, la conciencia de los hechos. Suena muy, muy mágico esa palabra, muy hegeliano también, la conciencia de los hechos. ¿Qué es Es para ti la que conciencia de ya los hechos? al estudiar los fenómenos uno no sabe si han sido más importantes los agentes, los actores que han participado en las revoluciones, en los movimientos, en la toma de decisiones, o el hecho por sí mismo.
porque también es la categoría historiográfica que se ha creado, pero creo que cuando se suman muchas voluntades, al final tienen un espíritu propio. Si pensamos en la Guerra de la Independencia, la Revolución Francesa, el mayo del 68, uno casi no recuerda los nombres de los protagonistas, pero sí el fenómeno que los arrastraba. Quizá la clave sea nuevamente el latín, porque los hados guían al que se deja y arrastran al que no se deja. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar a entrar en tu libro, que se llama Pasaporte de Bruja. Lo tenemos aquí. No sé si tú lo has enseñado. Sí, lo tengo Volando en... aquí. Sí, ahí. Se ve mucho mejor que el mío. Volando en escoba de España a América en el tiempo de Cervantes. Y bueno, tú defines la brujería, o la bruja, mejor dicho, como un ser libre que carece de miedo. Mm. Sí, una mujer libre en el sentido de que el término bruja va surgiendo con un carácter muy positivo. En catalán, por ejemplo, surge antes que en castellano, si rastreamos las lenguas romances, pero también en lenguas germánicas, en general en el indoeuropeo, el término bruja va a tener un carácter positivo al inicio. La bruja era la médica de más de un milenio, en un tiempo en el que las mujeres tenían lamentablemente vetado el acceso a la educación superior. Quien pertenecía a un estamento privilegiado podía tener unos instructores, unos preceptores, como les pasaba a las princesas y a las futuras reinas, pero también había una formación segregada. Los contenidos no eran los mismos para chicos que para chicas, y quienes se atrevían a pensar diferente, pues se arriesgaban, como Juana de Arco, condenada por hereje en la Guerra de los 100 años y sin embargo hoy patrona de Francia y de la juventud. Pero del mismo modo, el hecho de que Laura y yo, a la vez que vamos escribiendo los libros, vayamos viajando, como profesoras Erasmus Plus, acabamos de regresar de 2 estancias en Suecia, en la Universidad de Gotemburgo, y en Cerdeña, en la Universidad de Cagliari. Bueno, y en medio hemos realizado a lo largo de esta década otras estancias de profesoras Erasmus Plus en Veliko Térnovo, en Bulgaria, en la Universidad de San Cirilo y San Metodio. También yo como fellow en Harvard, las dos en París. Bueno, pues el viaje va abriendo en nosotras nuevas preguntas. Las preguntas son clave en todo proceso de investigación y en todo investigador o investigadora. Y esto me ha llevado a estudiar la brujería en clave histórica, pero también en perspectiva comparada con lo que pasa en el presente, porque llegó un momento que se demonizó a la bruja. Si etimológicamente es una mujer que tiene un espíritu libre, una sabia, Una la sabia. mujer sabia era la bruja. Bueno, pues porque convino en la sociedad patriarcal dar la vuelta a los cánones y destrozar ese valioso legado que estaban consiguiendo mujeres que eran las sanadoras de sus comunidades y las que también se convertían en asesoras de reyes y de dignatarios. Lo vemos en la Biblia cuando Saúl es asesorado por la bruja de Endor y él había prohibido en el pueblo de Israel la brujería. Sin embargo, el gobernante se rodeaba de una estriga. Y lo vemos también con reyes alquimistas en el siglo de oro que permiten la brujería en sus reinos, aunque estuviera mal vista y fuera perseguida no solo por la Inquisición católica, sino en general por todas las comunidades cristianas, porque se dice que fue Lutero el que cambió del masculino al femenino el versículo de la Biblia de a los brujos no les dejaréis vivir, a las Mm. brujas no les dejaréis vivir. Y Ya, bueno, ya, ya, ya. Por cierto, Lutero, no, lo digo porque tú en tu libro también hablas de la famosa leyenda negra con respecto a la Inquisición española, que bueno, ya llegaremos luego a eso, ¿no? Ha sido bastante más benigna que otras inquisiciones, más bien nórdicas. Bueno, las causas que tú señalas de, bueno, de la persecución, de la existencia de las brujas, ¿no? En esta etapa y de la persecución de ellas, una es que tenían vetada su entrada en la Universidad de Medicina, otra la incultura y otra la incultura reinante en toda España, ¿no? En esa época, y otra también una especie de necesidad de un chivo expiatorio que, una vez más, le corresponde a las mujeres, en este caso,
a las mujeres sabias y libres. Sí, porque el miedo moviliza y también paraliza. Entonces, fue muy útil cuando se estaba configurando el Estado moderno, a partir de 1492, dramáticamente se había expulsado de España, aunque no existiera España como tal, pero bueno, de los reinos hispánicos se había expulsado a los judíos. También vemos como un poco más adelante, ya a principios del siglo XVII, se produciría la expulsión de los moriscos, aunque realmente desde 1478-1480, cuando se instala en Sevilla el primer tribunal del Santo Oficio de los Reyes Católicos, porque antes existió una Inquisición papal en la Edad Media, pues desde ese momento ni se podía ser judío ni se podía ser musulmán, máxime cuando el 2 de enero de 1492 Isabel y Fernando habían hecho brillar la cruz de plata sobre la Alhambra de Granada. En este sentido, pues había habido un ataque a minorías étnicas y religiosas, como eran los judíos y los musulmanes, a finales del siglo XV, pero quedaba otra comunidad que no estaba formada por prosélitas ni que tampoco tenían un conocimiento mutuo entre sí, sino que eran mujeres y las mujeres en la España del siglo de oro tenían dos caminos, que eran el matrimonio o el convento. Generalmente una mujer que se quisiera quedar soltera, lo vemos en el Quijote, cuando Cervantes hace ese discurso feminista en torno a la pastora Marcela, de la que se ha enamorado un pastor llamado Crisóstomo, que al final acaba mal, se acaba quitando la vida y claro, y la gente la acusa a ella de que como no correspondió al idilio que le proponía el pastor, pues ahora se ha suicidado. Y ahí vemos cómo Cervantes se pone del lado de la pastora Marcela cuando ella hace en un collado en mitad del campo ese discurso de que ella quiere andar libre por la vida. Si en el siglo XXI es difícil porque sigue habiendo muchos estereotipos misóginos y porque ir de noche a las 2 de la mañana por una calle desierta pues lamentablemente, como mujer lo digo, no es igual para un hombre que para una mujer, Sí. porque te pueden asaltar, te pueden atacar y generalmente no se atreven tanto con un hombre ni las consecuencias son las mismas. Bueno, pues en el siglo XVI o en el siglo XVII eso era todavía más duro. La literatura Y tampoco, del perdona, con siglo... una bruja. Y tampoco con una Claro, bruja. Me refiero que la brujería como también, de alguna manera, protección, ¿no?, de una mujer hacia el acoso de los hombres por ser diferente a esos dos tipos de sí, mujeres que tú decías, ¿no? Una que se casa, una que se va al convento. Sí, sí. sí, y al hilo de eso que me preguntas, me vienen a la imagen otras dos mujeres, en este caso mitológicas. Yo he rastreado la literatura del siglo de oro, la he contrastado con los legajos inquisitoriales que descifro paleográficamente en los archivos y realmente me encuentro que hay un espejo entre ambas realidades, es decir, entre lo que aparece en los expedientes inquisitoriales y lo que Lope de Vega o Cervantes están presentando en sus obras. Claro, ellos eran también periodistas de su tiempo, portavoces de una conciencia popular. Y así nos encontramos también en la literatura con ese estereotipo que se buscaba de la mujer en el siglo de oro, o la perfecta casada de Fray Luis de León, o la dama boba de Lope de Vega. Además, esos dos personajes mitológicos a los que aludí antes van a resucitar en el siglo de oro español y eran Circe y Medea, tía y sobrina, nacidas en la Cólquide, en la actual Georgia, que participan en la aventura mitológica de Jasón y el Bellocino de Oro, que ahora vemos en el toisón de oro de la corona española, y que eran muy temidas porque decían que a los hombres que se acercaban a su casa, que estaba en un claro del bosque, con malas ideas y con asechanzas, ellas los podían convertir en animales porque eran capaces de hacer hechizos con las nubes y con la naturaleza. Bueno, ese conocimiento que muchas mujeres a lo largo de milenios han tenido de la naturaleza y la capacidad para manejarla de algún modo, ha sido muy temido, aunque los varones fueran los primeros beneficiarios de esas artes sanatorias
porque estas mujeres lo mismo quitaban un dolor de cabeza con belladona o con unas vallas que podían colocar unos huesos. Lo que pasa es que el término bruja es el más polisémico que existe. Se puede decir bruja con un carácter positivo o con un carácter negativo. Una persona que se ha divorciado dice, mi exmujer era una bruja. Bueno, pues ya sabemos que lo está diciendo de una manera totalmente negativa. Sin embargo, a una niña le dices, eres una brujita, y se lo estás diciendo desde un lado totalmente positivo. Bueno, pues en la Edad Moderna eso también sucedía, pero es que en el catálogo de brujería se metieron muchas cosas que no estaban relacionadas con los hechizos. Porque ¿qué tiene que ver una curandera buena, Sí. buena no solo porque sea eficaz, sino porque es bondadosa, con una criminal que está asustando a la gente de su pueblo y que nunca ha hecho una pócima? Pues a la primera se le aplicaba una justicia mucho más drástica, sobre todo si tenía visiones de la realeza, que a la segunda, que como era una delincuente común y no atacaba al rey, a lo mejor solo se la desterraba. Pero Ay, la hechicera que había tenido visiones de Felipe II, como le pasó a Lucrecia sí. de León, pues era condenada a pena capital, aunque ella escapó de esa condena. Ya, ya. Lo que está claro es que hay un mínimo común denominador en todo esto. Hay como dos poderes. Uno que bajo el nombre de Dios representa lo oficial, lo establecido, y otro que bajo el nombre de, bueno, de la mujer o de la bruja representa lo otro, ¿no? Y me imagino que, claro, como en esa época el poder estaba dominado por los hombres, perciben a la mujer y a ese poder representado por la brujería como algo amenazante e incluso a veces casi más poderoso que el poder de Dios, ¿no? Y ahí cabe otra pregunta. ¿Se temían las brujas por sus hechizos o porque eran mujeres? Porque en otra de mis novelas, Sin el estigma de Eva, publicada en Ciudadela justo antes de la pandemia, analizo cómo las mujeres han tenido que soportar a lo largo del tiempo el estigma de ser descendientes de Eva. Por eso De le Eva. puse ese título a la novela, Sin el Mm. estigma de Eva. La protagonista es Christine de Pisan y en la novela Christine de Pisan va contando sus aventuras para defender que como mujer tiene los mismos derechos que los hombres, pero eso sucede en el tránsito del siglo XIV al XV, en la época de la Guerra de los Cien Años, con Juana de Arco liderando las tropas, y Christine de Pisan escribe un libro, bueno, escribe varios, pero el más famoso, La ciudad de las damas, donde en esos principios del siglo XV defendía que llegaría un momento muy pronto en el que las mujeres y los hombres podrían vivir en régimen de igualdad. Claro, Christine de Pisan muere en 1430 y ella estaba siguiendo las andanzas de Juana, a la que le escribe una de sus últimas poesías, y ve cómo esa chica de 17 años está convirtiéndose en la persona imprescindible para que el rey de Francia gane el conflicto frente a los ingleses. Pero, claro, Christine de Pisan, como digo, muere en 1430. Si hubiera muerto un poco más tarde, quizás habría desencantado, porque justo un año después, en 1431, es cuando a Juana de Arco, con sus visiones sobre San Miguel y, bueno, con todas sus profecías, pues va a ser echada a la hoguera. Y, bueno, ya no sabía nada, por supuesto, de pócimas ni de conjuros, pero más adelante, en el siglo de oro, desde la época de Nebrija, de quien ahora conmemoramos 500 años de su muerte, el gramático Nebrija, hasta la muerte de Calderón, vemos cómo van a ir desfilando muchos brujos y brujas, magos y magas, curanderas, curanderos y también personas que no sabían nada de brujería, pero que cayeron bajo esa Ujú. categoría, unos para bien y otros para mal, porque ya digo que hubo delincuentes criminales comunes que, por supuesto que nunca defenderé la pena capital, Capital, sí. eran criminales que habían hecho daño y que habían participado en homicidios, que los encarcelaran de por vida. Pero es que la justicia del siglo de oro era muy desigual y a esas personas, como habían atentado contra súbditos y no contra magnates, pues les daba igual Ujú, que estuvieran por las calles sueltos, ujú. les Sí, ponían sí. solo la pena del destierro. Ujú.
Sí, sí. Bueno, Esto le pasó a las Brujas de Pareja, un pueblo de al- Guadalajara, ah, donde había varias sagas de mujeres que eran muy malas. Hemos estado dando allí conferencias, Laura y yo, sobre las Brujas de Pareja. El pueblo, por supuesto, que no tenía la culpa. Nosotras, el municipio, nos ha recibido perfectamente y con gran hospitalidad. Pero en la época de Carlos V hubo varias mujeres que entraban supuestamente por los tejados. No se había inventado lo de la bruja y las chimeneas de Hollywood, pero eso ya pasaba en la Alcarria y en otros sitios de España. Y estas mujeres habían participado en el asesinato de niños y, sin embargo, la condena fue el destierro el del destierro. obispado. Caray, caray. Sí, sí, Y sí. sin embargo, al mago Torralba, del que habla Cervantes en el Quijote, era un hombre muy bueno que había estudiado en las mejores universidades, en Lovaina, había recorrido buena parte de Europa en un tiempo en el que no era tan fácil viajar y en el que tampoco era tan fácil llegar a unos estudios superiores tan elevados. Y el mago Torralba es condenado a muerte y muere en la tortura en la cárcel de la Inquisición de Cuenca, de donde procedía, todo por haber tenido la predicción del saco de Roma por Carlos V en 1527 y también por confesar a sus malos amigos que tenía un ángel llamado Ezequiel que le avisaba de esas noticias políticas. En el Quijote dice el viejo hidalgo a Sancho: acuérdate del verdadero caso del licenciado Torralba, que voló a Roma, hizo un viaje astral muy triste, que al final acabara muriendo encarcelado el mago Ujú. Torralba, siendo una buena persona del Sí. reinado de Carlos V. Ujú. No, me estoy quedando muy sorprendido con muchas cosas que dices. Eso, que se trata de manera más benigna a las brujas malas que a las buenas. Pero bueno, la pregunta que me estoy haciendo yo ahora es, ¿hasta qué punto, a ver qué opinas tú, esto es un poco hablar de historia ficción, ¿no? Pero ¿hasta qué punto crees tú que la brujería, o mejor dicho, las brujas, han beneficiado a la sociedad en la que vivían? Es decir, ¿hasta qué punto culturalmente han sido un efecto, han sido una causa benéfica, una influencia benéfica para la sociedad o no? Siempre pienso que entre el blanco y el negro existen otros colores. Y es verdad, ha habido brujas que han sido buenas para la sociedad de su tiempo, mujeres que, como decía, eran las médicas o las farmacéuticas cuando no podían tener un título. Luego, por otro lado, ha habido otras brujas que han sido perversas, malas, por practicar la magia negra, por tratar de dañar a las comunidades donde vivían. Estoy realizando esta entrevista desde Albendea, un municipio de la Alcarria de Cuenca, del que Laura y yo hemos ido hace unos días pregoneras en las fiestas de San Antonio, y cerca de aquí, en la serranía de Cuenca, está el municipio de Cañizares, por donde debió pasar también Cervantes, porque su yerno tenía una finca, su casa, cerca en la herrería de Santa Cristina. Bueno, pues en el municipio de Cañizares había una mujer llamada María Bodoca, a principios del siglo XVII, que era nefasta. Y me duele decirlo porque es un municipio, Cañizares, también, que nos trata siempre muy bien, a Laura y a mí, y donde tenemos antecedentes familiares por los abuelos de nuestro querido abuelo Ángel. Bueno, pues en Cañizares pudo sacar Cervantes inspiración para sus brujas del coloquio de los perros: la Camacha, la Montiela y la Cañizares. Es que le puso el nombre de Cañizares a una de las tres brujas. La Montiela por el campo de Montiel, en La Mancha, la Camacha porque era una bruja afamada en Córdoba, y cómo Cervantes, que a principios del siglo XVII estaba yendo y viniendo de Madrid a la serranía de Cuenca con bastante frecuencia para visitar a su hija, ¿cómo le va a poner Cañizares a la bruja así por ciencia infusa? Si estaba viendo en el pueblo de Cañizares, por el que él podía pasar, un caso de brujería muy sonado en el que estaba interviniendo la Inquisición de Cuenca, que era una de las más poderosas del momento. Dice Quevedo en la sátira del matrimonio de los ruines casados: ¿quemé yo acaso a tus abuelos sobre Cuenca? Quien caía en las manos del Tribunal de la Inquisición de Cuenca generalmente no salía. Bueno, pues en Cañizares, la bruja María Bodoca, en la primera década del siglo XVII, era especialista
en pegar los matrimonios. Se ponía en la puerta de la iglesia y cuando salían los recién casados les hacía un conjuro que los dejaba pasivos, sin poder comunicarse. Algunos volvían ya, o sea, se acababan de casar. En aquel momento, a ver, no había restaurantes de banquetes, había posadas, fondas y ventas. Pues ya, aunque fuera una celebración más íntima que ahora la que se hacía en las bodas, aunque vemos bodas suntuosas como la de Camacho en el Quijote, pues esos matrimonios de Cañizares ya no podían ni siquiera celebrar el banquete a gusto por el hechizo que les había echado la bruja mala, y algunos es que se quedaban como si estuvieran en coma, con los ojos cerrados. Llegaban andando a su casa, ya luego no se podían levantar de la cama y era el propio sacerdote el que buscaba un curandero, un hombre bueno, que les quitaba el hechizo con salmos y con unas oraciones. Pero eso mismo pasa también en otras religiones, el judaísmo, el cristianismo, también, además del islam, van a tratar siempre desde sus inicios de preservar a la persona de malas asechanzas, de lo que se ha llamado siempre el mal de ojo. Eso Hay una está sura, de presente. hecho, hay una sura en el Corán donde es explícito eso. Creo que es la sura, se llama de los hombres o An-Nas. Pero sí, 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 es cierto eso. Durante la Reconquista, Ujú. los caballeros cristianos trataban de protegerse no solo de los musulmanes a través de las armas, puesto que se estaba en una guerra santa, sino también trataban de protegerse entre sí, porque había mucha rivalidad entre los propios compañeros de campamento. Y los musulmanes dicen que lo que hacían era cortar una oreja a su caballo más bello para así despertar algo de piedad o de lástima en el enemigo, porque ya no solo era el daño de las armas, es que era el daño de una mala mirada. También lo vemos en rituales ancestrales en el judaísmo y actualmente, bueno, pues es todavía un enigma y hay muchas personas que tratamos de protegernos. Yo tengo una mentalidad científica, pero es verdad que considero que cuantas más energías positivas tengas a tu alrededor, es mucho mejor. Sí, bueno, sí. Sí, 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 tienes toda la razón. Sería ya desviarnos mucho del tema, ¿no? Entrar en qué es una energía positiva, cómo nos influye y todo eso. La Eh, gente tóxica sí, es, exactamente, muy bien, que gente la subimos tóxica. todos, pues digamos que Gente esa sería tóxica, la sí. etiqueta que se le ha puesto recientemente, pero que a lo largo de los siglos están ya descubiertas las personas tóxicas. Sí, la gente tóxica, las ideologías tóxicas. Sí, es una nueva modalidad de brujería. Es lo mismo de antes, pero con vestidos nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. En todo este proceso del que tú nos estás hablando, hay un punto de inflexión que tú sitúas en Zugarramurdi. Ahí de alguna manera entra el raciocinio a la hora de juzgar a estas mujeres, estas brujas. ¿Nos puedes explicar un poco, por favor? Es que para que las cosas cambien tiene que haber un movimiento, una decisión desde el propio poder o desde el gobierno que las organiza y que luego las va a juzgar. Es que para que las cosas cambien tiene que haber una modificación o una decisión desde el gobierno. No vale que los súbditos, hoy ciudadanos, estemos todos de acuerdo. Tiene que haber también una sanción o una promulgación legislativa. Y eso, más o menos, es lo que viene a pasar después del auto de fe de Logroño de 1610 contra las brujas y los brujos de Zugarramurdi. La cosa es que en 1610, en noviembre, se produjo el famoso auto de fe de las tierras navarras de Zugarramurdi, del Valle de Baztán, donde se habían descubierto muchos episodios hechiceriles. Y en ese orden de cosas van a intervenir varios inquisidores, pero sobre todo uno, Alonso de Salazar y Frías. Y van a ser condenadas las personas, se prende el ajusticiamiento, mueren las víctimas de esa represión brujeril, podemos decir. Digamos que las brujas de Zugarramurdi pues practicaban aquelarres. Hay una interpretación que dice que el término aquelarre se populariza a partir de Zugarramurdi, desde el euskera.
ese prado de flores, ese valle donde se reunían para realizar sus reuniones siniestras. Y es que podríamos imaginar, cuando pensamos qué hacían realmente los brujos de Zugarramurdi, bueno, pues reuniones como las que 2 siglos después pinta Goya en sus obras Sí, sobre las brujas. ¿Y por qué Goya tiene esa misma impresión de la brujería que la que habían vivido en primera persona en Zugarramurdi? Bueno, pues no es casual. Aparte del saturnismo, la enfermedad que iba devorando por el interior a Goya y que podía venir de la ingesta involuntaria de plomo, de plomo, sí. chupando los pinceles, como Sí, les sí. pasaba también a otros artistas Sí. mientras estaban pintando, pues aparte es que él era muy amigo del autor del Sí de las Niñas, de Moratín. Y Moratín, 2 siglos después de que se haya producido el auto de fe de Logroño contra los brujos de Zugarramurdi, va a rescatar el pliego que se imprimió en 1611, vamos, en esas fechas, contando los sucesos de Zugarramurdi. Y en esas tertulias, dos hombres que eran patriotas, aunque se los tildara de afrancesados, pero que querían acabar con las instituciones del antiguo régimen y que llegaran unos nuevos aires de libertad y de modernidad a España, pues en esas conversaciones Goya y Moratín debían hablar de las brujas. Vamos, esa es la impresión que tengo yo al encontrar que en los cuadros está descrito perfectamente todo ese universo tétrico que parece que veían las brujas en los aquelarres, macho cabrío, gente bailando, personas que estaban histéricas y que estaban totalmente desfiguradas de la situación límite en la que se hallaban y cómo habían llegado a esa situación, pues a través de la droga. Claro, Hoy lo llamamos así, la pero en ingesta de aquellos drogas, sí, sí. momentos no sabían que se estaban drogando, pero era una intoxicación Ujú. porque la belladona en una pequeña dosis les quitaba el dolor de cabeza, en una dosis intermedia les hacía ver lucecitas y en una dosis más alta. La pregunta que yo me hago es cómo a esos colocones, a esas intoxicaciones tan graves pudieron sobrevivir tantos brujos y brujas en la edad moderna, porque es que se pasaban en las dosis, pero muchísimo. Y en ese CSI que podemos hacer en Zugarramurdi, la persona fundamental es Alonso de Salazar y Frías, un inquisidor burgalés que había estudiado en el seminario de Sigüenza, que venía de una familia de comerciantes y que por ese conocimiento abierto que tenía del mundo a través de esas transacciones mercantiles de las ferias, él pudo al final comprender a las brujas. Después de que se hubiera producido el auto de Logroño, él fue enviado en una mula con el crucifijo portátil para montar la sala de audiencias en los concejos, y cuando llegaba para supervisar cómo habían quedado las conciencias después de Zugarramurdi, se echaban las manos a la cabeza, porque es que eran filas y filas de vecinos que en las aldeas iban a denunciar a sus propios padres o a sus tíos por brujos. ¿Por qué? Porque era mejor autodenunciarte que te denunciara un vecino que te tenía manía. Porque de ese modo, si tú te declarabas brujo, te podía llegar más pronto el edicto del perdón general, edicto que se leía en las iglesias los domingos. Bueno, los que denunciaban a sus padres o los que denunciaban a sus tíos realmente no les estaban haciendo un favor, los estaban metiendo en apuros. Ahí equivaldría a lo de el hijo o el sobrino al vecino que le tenía manía. Pero también es que había mucha gente que no sabía lo que era ser brujo. No digo que lo probaran, lo de denunciarse por una emoción fuerte, sino porque no sabían los riesgos. El 75% de la población era analfabeta. Habían recibido o iban recibiendo los sacramentos con una catequesis a través de imágenes, con unas cuantas palabras que les hacían eco porque no podían llegar a entender la metafísica así de repente. Es como cuando les leían el requerimiento a los Sí. naturales de las Indias, un texto en el que le explicaban en unos cuantos minutos la historia de la salvación desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis en latín, a población que hablaba aymara o quechua, que podían entender, no entendían nada. Bueno, pues lo mismo pasaba con un 75% de la población analfabeta
que, sin embargo, creía en los talismanes como también creía el rey. Todos, desde el príncipe hasta el mendigo, se rodeaban de amuletos y así lo vemos en los cuadros de Velázquez. ¿Pero qué fue lo decisivo en Zugarramurdi? Pues que en esas audiencias posteriores que realizó Alonso de Salazar y Frías, llegó a plantearse: no veo que haya divisiones familiares ni desuniones entre padres e hijos, ¿cómo acusan unos a otros? Bueno, pues se dio cuenta de que había una psicosis brujeril y que cada vez que se hablaba de brujería, hundían más los casos, se multiplicaban. Entonces él lo que pensó es que era necesario convencer a la Suprema, al órgano máximo de la Inquisición, a sus compañeros, para que dejaran de hablar de brujería. Y dejando de hablar de brujería, pues de ese modo también cesarían las acusaciones y las delaciones. Y fue mano de santo. Él dijo la frase: no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos, y lo consiguió. Fueron descendiendo los casos de brujería gracias a este inquisidor razonante, Alonso de Salazar y Frías, el abogado de las brujas. Si en 1481 se había prendido la primera hoguera de la Inquisición en Sevilla por tema de judaizantes, 3 siglos después, justo en 1781, ardería en la hoguera la última bruja que fue procesada a pena capital por este método, a través de las llamas, la Ciegecita de Marchena, la Beata Dolores, una mujer que era como ama de llaves de sacerdotes en Sevilla, pero luego tenía relación carnal con ellos, y tan pronto se presentaba como mística que veía al niño Jesús, al que llamaba el tiñosito, como decía que ella misma podía poner huevos, como si fuera una gallina. Bueno, pues finalmente ella, que tenía un hermano sacerdote, acabó en 1781 en la iglesia de San Pablo, enjaulada, y su última voluntad antes de ser pasto de las llamas fue fumarse un puro ante los inquisidores. Caray, caray, caray. Mira, ahora mientras te estaba escuchando, bueno, debe de ser que ayer tuve una graduación de mis alumnos y bueno, hoy estoy un poco dormido, pero te prometo que cuando te estaba escuchando y mirando, me daba la sensación de que en el fondo tú eres la conciencia de, no de esos hechos históricos, sino de esas brujas. Nadie las conocería si tú no hablases de ellas, y la manera en que hablas de ellas es con una familiaridad, con una naturalidad que, bueno, eso. Simplemente dejo caer Gracias. Me han ese pasado detalle. cosas muy curiosas también con alguna de estas brujas, como Leonor Sí, Barzanas, que la descubrí entre la letra enrevesada, porque en los archivos ya sabes que hay escribanos que paleográficamente su letra se correspondía con un tipo, y hay otros que escribían, como se suele decir, peor caligrafía que los médicos. Bueno, pues en el expediente de Leonor Barzanas, una mujer que en ese siglo de oro vivía en Toledo, que ayudó a muchos vecinos suyos, que era adivina, era de las buenas, no había quién sabe dónde ni ningún programa dentro de la Santa Hermandad para buscar a los desaparecidos en la policía de la época, y entonces ella, a través de conjuros, lograba que volvieran maridos que se habían ido, unos caray. a comprar tabaco, que ya se podía en aquellos momentos porque ya había venido de América, y otros que se habían ido pues porque se habían marchado como soldados, habían empezado nuevas vidas. La bigamia era muy común en aquellos momentos en los que no había ordenadores con los que cruzar datos, sino libros parroquiales que en las Indias no se iban a enterar que estaba casado en Extremadura. Bueno, pues así Leonor Barzanas consiguió que varios maridos volvieran. Algunos es que también supuestamente habían sido objeto de amarres y de hechizos que los habían dejado lunáticos, porque decían que estaban en Palma de Mallorca y no sabían cómo volver a la península, no sabían cómo coger un barco, estaban como totalmente idos, alucinados. Sí, Bueno, pues sí. con esta mujer, Leonor Barzanas, pienso que nos pasó algo sobrenatural, a Laura y a mí, yendo para grabar para televisión española a su casa, a la puerta de su casa, por el barrio de Santo Tomé, donde está el cuadro del Greco, del entierro del señor de Orgaz. Bueno, pues yendo a grabar por el coche de televisión española un reportaje, el coche tuvo que parar porque se nos subieron unos pivotes de estos de control del tráfico de las ciudades. Nada, no podíamos pasar con el coche ni llamando al timbre. Vino la policía,
la policía tampoco sabía por qué no podíamos pasar, si teníamos la autorización. Bueno, finalmente tuvimos que llamar a un taxi, tuvimos que coger las cámaras y todo el equipo técnico, llevarlo para grabar en las callejas toledanas. Nos llevó un taxi y cuando muy de noche acabamos el reportaje, acabamos la grabación sobre Leonor Barzanas, llamamos otra vez el equipo técnico al taxi y vino el mismo taxi, habiendo en Toledo muchísimos conductores, y fue el que nos llevó de nuevo al coche donde habíamos dejado nuestras cosas cuando no habíamos podido pasar. Ya, Entonces, ya, bueno, ya. pues cuando uno está muy metido en el personaje, pues uno se siente Alonso Quijano, que de estar embebido en los libros de Uf. caballerías interpretaba que el mundo era eso, una gran novela de caballerías. Aunque no te lo creas, entrevistamos a una doctora de literatura mexicana, Guadalupe Antonia. Y bueno, al final nos acabamos enredando, como casi siempre en estas entrevistas, y llegamos a la conclusión ya disparatada, pero que escuchándote no me parece tan disparatada, ¿no? La figura del historiador como alguien que de alguna manera, de una manera racional, de alguna manera, hace espiritismo, porque en el fondo, pues, convoca o invoca a través de una serie de hechos personalidades antiguas que al final, a través de su propia subjetividad, eh, acaba dándoles vida y voz en los tiempos presentes, ¿no? El historiador como medium. Pero bueno, es simplemente una broma, no te estoy llamando medium, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Sí, me gusta, porque además en otro de los libros de Laura y mío, Los caballos amarillos, enfermedades que nadie vio venir sobre pandemias en la historia, hablamos de cómo después de la gripe de 1918 hubo dos fenómenos que se dispararon. Uno, el nudismo, en 1919, 20, 21, la gente se iba al contacto con la naturaleza, pero algunos ya era muy drástico llenar las playas de nudistas. Y otro, el espiritismo, sobre todo porque el padre literario de Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle, se quedó muy tocado por la muerte de su hijo. Y como eran personas que no se habían podido despedir por la gripe de 1918, no esperaban que se murieran sus hijos que estaban jóvenes o que habían fallecido unos por la pandemia, otros por la Primera Guerra Mundial, pues entonces él aparcó sus obras detectivescas y su trabajo literario como lo llevaba haciendo para dedicarse a recorrer el mundo dando conferencias sobre espiritismo y participando en sesiones para congregar a los espíritus de los hijos que habían muerto en la Primera Guerra Mundial o las personas que habían muerto por la pandemia de gripe, mal No llamada española. sabía, no sabía, no sabía, claro, la brujería o el espiritismo y todo esto como una especie de canal, ¿no? Para poder expresar sentimientos, eso también lo decíamos con Guadalupe, sí, sí, emociones, ¿no? Que al final la razón o la ilustración no puede dar razón de ellas, claro. Están ahí, ¿cómo las expresamos? A través de la brujería. Es un canal, ¿no? Bueno, otro podría Sí, ser el arte, pero bueno, la brujería parece que de alguna manera te permite, sí, entrar en esos mundos con más esperanza. Lo que está claro es que la brujería presta un gran servicio, increíblemente, a lo que es la ilustración. Aquí, bueno, yo me siento muy hegeliano, ¿no? Yo creo que los opuestos, en el fondo, están confabulando para crear una síntesis superior, ¿no? Y poder avanzar. Y en este caso, la brujería nos obliga o obliga a la religión a hacer, cito literalmente una frase tuya, una reflexión racional, no confesional, de la hechicería y de las prácticas afines. Qué bien escribes, por cierto. Eh, gracias. Sí, 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 castellano de este que yo ya no recuerdo. Castellano, bueno, ya te lo he dicho, pero eso. Diferencia entre el español y el castellano después de leer tus libros, ¿no? Tus libros me parecen castellano, un castellano muy bonito para quien le guste el vino antiguo. Me gustan. Gracias. Uno de mis apellidos es Castellanos, porque es el primer apellido de mi abuela Pilar, así que me gusta también lo que me dices. Pues es que este libro, el de Pasaporte de Brujas, es la continuación de Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo de Oro, que lo publiqué unos años antes. Y el otro, el de Brujas, Magos e Incrédulos, surgió realmente por una contraposición, por un diálogo entre opuestos, por una dicotomía, como lo queramos llamar. Y es que yo estaba como fellow en Harvard y allí estaba investigando para mi tesis doctoral, que ya defendí como Laura la suya en 2010. Las dos nos convertimos en doctoras en el mismo año con algunas También, también. diferencias. Pues estando en Harvard, mi objetivo era estudiar los procesos de secularización en el siglo XVII y su culminación en el pensamiento ilustrado, es decir, todo lo contrario, el avance del racionalismo
a través de los novatores, también de sujetos que mantenían la incredulidad y que yo lo encontraba como causa inquisitorial, y a partir de los filósofos que fueron abriendo paso a las luces en España, porque esa es otra teoría que ahora defiendo en mi último libro, Historia de las Guerras de Religión, publicado en Secotia, y es que siempre se ha dicho, bueno, lo decía Ortega, que a España le faltó el siglo educador, se ha dicho que la Ilustración llegó tarde a España, pero yo pienso que es que la Ilustración llegó demasiado pronto. La Ilustración llegó antes que a otros territorios con los novatores, a finales del siglo XVII, y ahí tenemos casos como Antonio López Vega, que no Lope de Vega, que Antonio López Vega era un razonante de capa y espada que escribió diálogos sobre Heráclito, Demócrito, que sabía muy bien la filosofía de los presocráticos, pero que le daba así un aire castizo para que todo el mundo lo entendiera, y que escribió también tratados sobre el buen cortesano, que nos recuerda a Castiglione, porque en la España del siglo de oro estaba presentando a un buen cortesano que lo primero que tenía que hacer era pensar con libertad. Bueno, pues yo estaba enfrascada en este tema y fue cuando, estando en Harvard, investigando en la Winder Library, donde pasaba días y días, incluso los domingos, entre las lámparas, que era un sitio que te invitaba a pensar y a reflexionar, estabas en un entorno palaciego trabajando con los libros. Bueno, pues ahí es cuando me surgió la pregunta. Recuerdo además que fue una mañana de noviembre, pensé, pero a ver, si los ilustrados, los racionalistas científicos, lo que querían era demostrar que solo era importante la razón como prisma para comprender el mundo, y antes habían tenido tanta fuerza los hechizos, ¿dónde quedaron esos talismanes? ¿Dónde quedaron esos hechizos? En algún sitio debieron quedar para que en el siglo XXI, si tú abres un periódico, te encuentras con el teléfono de tarotistas. La gente sigue creyendo en el horóscopo, aunque se lo inventen en determinados momentos en la redacción del periódico, o en otros realmente hay un astrólogo o una astróloga que lo hace. Sí. Pero ¿por qué todas las personas, desde la magia simpática de las cuevas de Altamira y los bisontes hasta la tecnología de llevar la oficina virtual en el móvil, por qué todos escépticos, ateos y creyentes de algún modo nos sobrecogemos ante el misterio? Y así fue como pensé que cuando ya defendiera la tesis doctoral investigaría los procesos de las brujas y los talismanes en los archivos inquisitoriales. Y reconozco que cuando voy a los archivos de la Inquisición, las brujas me convencen cuando estoy en la sala de estudio con el lápiz descifrando la letra paleográfica. Sí, la paleografía, sí. Para que no lo sepa, es todo un arte descifrar la paleografía. Mi mujer ha estudiado paleografía y yo he sufrido ver cómo ella intentaba descifrar. Dios mío, menudo trabajo tenéis ahí para descifrar esos manuscritos. Disculpa. Y cuando bajo las escaleras del archivo, por ejemplo, el Archivo Diocesano de Cuenca, a veces está Laura conmigo investigando otros temas suyos, en la sala de investigadores, en otros momentos me está esperando en la puerta porque viene de hacer gestiones. Y claro, yo le digo a Laura, es que me he encontrado con que las brujas volaban aquí, allí, y esta hizo este talismán, y después con unas oraciones consiguió que volviera el marido que se había marchado y que estaba por Mallorca, y me dice Laura, ¿pero qué han estado jugando otra vez contigo las brujas? Entonces es como si hubiera estrellitas a mi alrededor y se van desvaneciendo a medida que en el diálogo Laura me vuelve a poner otra vez con los pies en la tierra. ¿Sabes lo que pasa? Es que, bueno, esto no tiene nada que ver con tu libro ni con el tema, pero a mí me resultaría incapaz yo no sería capaz de jugar con tantos datos como los que tú juegas a nivel de fechas, de nombres, en mi cabeza. Es decir, me imagino que tu racionalidad o tu cerebro está a un límite de actividad máximo y que supongo que cuando llega un momento en que se sobrecarga, entra en el otro lado, en una manera diferente de percibir las cosas. Por eso tu hermana dice que han vuelto otra vez las brujas a llevarte. Estoy las 24 horas escribiendo novela o escribiendo ensayo, duermo 4 o 5 horas, me gustaría dormir más, pero tengo personajes que están en la puerta de mi habitación diciendo, oye, ¿cómo va lo mío? Que sigas ahora con mi libro. Escribo varios libros a la vez, generalmente novela y ensayo,
porque cuando llego al límite una tarde en un capítulo, me pongo con el otro libro. Después ya a la mañana siguiente vuelvo tan contenta al otro capítulo. Pero luego además con las clases como profesoras en la Universidad a Distancia de Madrid, que La es UDIMA, nuestro para quien no lo sepa, trabajo, sí. La la UDIMA. UDIMA, y con los viajes que inspiran mucho y que en el avión puedes ir investigando cosas de los personajes a través del móvil. Pones el móvil en modo avión, te has descargado antes los archivos en PDF y sigues trabajando mientras vas volando entre las nubes y tal vez pienses que has visto una nube con forma de bruja. Dios mío, yo tengo fama de trabajador en el mundillo en el que me muevo y de verdad me considero un holgazán viendo lo que haces tú. No, no sé cómo aguantas ni cómo eres capaz de llevar ese ritmo. Pero bueno, Luego también tengo el entusiasmo de mis sobrinos, que a lo mejor se los puede oír ahora al otro lado de la pared, no los porque oigo. están No. jugando los hijos Sí, de mi hermana, Pilar Elizabeth y Ángel Eduardo, y ellos con 2 años, ayer por ejemplo estaba escribiendo sobre el nuevo libro y estaba sentada al lado de mí mi sobrina y cogía el bolígrafo y cuando yo quitaba la vista en algún momento para buscar algún dato en el ordenador, ella me señalaba ya la línea con el bolígrafo por donde yo me había quedado leyendo. caray, Y caray, el niño caray, también. El caray, niño caray. cuando escribo me dice, pinta, pinta, porque se da cuenta de que el rotulador o el bolígrafo va funcionando. Muy bien. Mira, no me van a perdonar, bueno, yo vivo aquí en Galicia, en un pueblecito de Galicia, no me van a perdonar que no hablemos de un capítulo que tú dedicas a las famosas megas, a verlas, haylas. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia desde fuera de las megas? Desde fuera de Galicia me refiero. Escribí, como también escribo poesía, escribí un poema que ya te pasaré sobre Gracias. las brujas en Galicia, lo escribí en gallego, además el gallego es una lengua con la que Laura y yo estamos muy familiarizadas por nuestro abuelo Ángel, que era empresario de caballerías y que buena parte de su actividad profesional la desarrollaba todos los meses en Galicia. Y bueno, pues realmente es que hoy lo que podemos considerar como la tierra privilegiada de las brujas es Galicia, por su encanto céltico, sacobeo, en fin, por muchas razones. Pero en la época de Cervantes no se tenía la idea de que Galicia fuera la tierra de las brujas, sino que era Navarra el país de las brujas. Y realmente la Inquisición tardó en actuar en Galicia porque no se consideraba que esas prácticas mágicas fueran a suponer un ataque a nadie, y porque además estaban tan acendradas en la conciencia de la población de las tierras de Galicia, que es que ese misterio formaba parte de su interpretación, como las devociones o como el Día de Todos los Santos o como el respeto a los antepasados. Con lo cual, bueno, pues hubo brujas gallegas que sí que fueron procesadas y que lamentablemente sufrieron la pena capital, en muchos casos por herencias o por otras cosas que no venían a cuento, pero que causaban enfrentamiento entre las familias. Pero podemos resumir el Santo Oficio en Galicia con una incorporación tardía, una entrada tardía del Santo Oficio en Galicia y, por otro lado, un respeto hacia conciencias que estaban muy acendradas y que formaban un universo mágico con el que la Inquisición no se atrevió a meterse. Sí, sí, no, has dicho una palabra. De hecho, antes estaba pensando también en lo mismo, ¿no? Hablaste de conciencia de los hechos. Claro, la brujería parece más bien la inconsciencia de los hechos. Yo ya no sitúo el polo entre razón y brujería, sino entre conciencia e inconsciencia. Es decir, para realmente ser una bruja, o sí, y hacer y creer en todo ese tipo de cosas, claro, lo juzgamos desde el punto de vista del siglo XXI, ¿no? Es decir, sí, una persona que piensa que va a hacer brujería. No, no, yo creo que ellas eran, no sé si me estoy explicando bien, espontáneamente brujas, en el sentido de que vivían en una especie de mundo mágico o inconsciente que les llevaba a hacer, y que les lleva a hacer en algunos casos en Galicia, una serie de cosas. Pero que esa especie de bypass o de salto, ¿no? De lo racional a lo irracional no se produce en ellas, viven en ese mundo y ni siquiera se plantean si ese mundo es racional o irracional. Sí, por ejemplo, de María Soliño, que es una de las brujas más famosas de Galicia, lo que se decía es que iba por la noche a la playa y que allí rezaba para que las personas que habían desaparecido,
faena y la labor de la pesca y de los barcos pudieran volver. Pero realmente es que hay brujas por Santiago, por Orense, de Orense Por todos lados, sí. por todos los lados, de Hasta en el pueblo Orense. donde vivo yo me han dicho ayer que había una bruja, sí. De Orense, además, en el nuevo libro Historia de las Guerras de Religión, cuento una historia muy curiosa, que es la de Jacinto Vázquez Araujo, un eclesiástico del alto clero, Sí. canónigo, que sin embargo se convirtió en judaizante y fue apresado por la Inquisición. Es decir, ¿qué necesidad tienes en esos momentos que eres canónigo, que tú, entre comillas, defiendes el dogma Sí. de meterte en apuros? Bueno, pues es que ¿dónde está, como bien decías, el límite entre la razón y la sinrazón, entre la conciencia y la falta de esta? También es verdad que las personas respondemos a un programa que nos vamos haciendo de nosotros mismos, pero también en un determinado momento sientes un estímulo. Este hombre, Sí. Jacinto Vázquez Araujo, al que lo tomaron por loco, él había considerado que sus antepasados, por cierto, él era hijo de un cura también, bueno, pues que sus antepasados eran los hebreos y que por tanto él tenía que conocer sus prácticas. ¿Y cómo conocía las prácticas de los hebreos en la Edad Moderna? A través de libros que habían escrito otros inquisidores para perseguir a los judíos. O sea, Claro. que si tú te querías hacer judío en la época de Zurbarán, lo mejor era que te leyeras el libro de un enemigo, porque ahí te aparecía todo el desglose de las prácticas, de cómo se hacía la circuncisión, de las fiestas Sí, qué mayores del bueno. judaísmo. La mejor Y si manera de querías ser conocer al bruja, enemigo es unirse al claro, enemigo. si querías ser bruja, te tenías que leer el Malleus Maleficarum, el tratado protestante para combatir a la brujería, porque ahí aparecía todo el Harry Potter del momento. Ya. Rectifico una cosa que estaba yo balbuceando mientras hablabas. No, la mejor manera de conocer al amigo es a través de los ojos del enemigo. Sí. Pues mira, si te parece, para ir acabando, me gustaría que hicieras un poco de historia ficción una vez más, en el sentido de, siguiendo con lo que estábamos hablando, ¿no? De las brujas y el inconsciente. Yo entiendo, comprendo, incluso admiro, ¿no? El papel de las brujas en la antigüedad. Rudolf Steiner define esa época como la época del alma sensible, ¿no? Es decir, una época mágica a nivel de conciencia, ¿no? Bueno, que tiene su sentido de acuerdo a la evolución, entre comillas, histórica, cultural, etcétera, de la gente de esos tiempos. Lo que no tengo tan claro es que la brujería tenga un sentido hoy. Y te digo algo muy concreto, ¿no? La brujería en el siglo XXI es la Wicca. Seguramente has oído hablar de la Wicca, ¿no? Sí. Sí, cada vez veo a más adolescentes que me dicen, sí, me gusta la Wicca, o ya voy con la piedrita a selectividad, y sin embargo para mí ese tipo de brujería es una brujería que desprecio. Me parece, sí, una brujería que realmente esa es la brujería supersticiosa, en el sentido de que le falta todo lo mágico, todo lo inconsciente, todo lo emocional. Es como una especie de catálogo racionalista unido a lo más supersticioso, que para mí es lo peor. Y bueno, te quería preguntar tu opinión acerca de la brujería en el siglo XX-XXI, si la conoces o si quieres. Yo recuerdo cuando éramos adolescentes, Laura y yo, íbamos a la ESO y al bachillerato, que entonces se puso otra vez de moda la Ouija. Ah, Por también la supuesto, Ouija, sí. nosotras nunca hemos participado en esas prácticas, me daban mucho miedo. Y precisamente investigando sobre el espiritismo, en la época de la mal llamada gripe española, pues se encontraba que la Ouija surgió a finales del siglo XIX y que había asociaciones que después de la gripe de 1918 también cogieron mucha fuerza. Por otro lado, hoy la lucha contra la superstición debería ser una línea prioritaria en los organismos internacionales. Lo digo aquí en Pasaporte de Bruja, en el libro, que los organismos internacionales tendrían que promover a gran escala eso que Alonso de Salazar y Frías consiguió en la monarquía hispánica, el pacto de silencio, porque haciendo trabajo de campo y estableciendo paralelismos con sociedades preindustriales de África hoy, vemos cómo hay en pueblos donde en África se está echando a la hoguera o se está condenando a muerte o al ostracismo Sí, a mujeres a mayores mujeres, a sí, las que sí. se acusa de propagar el SIDA cuando ellas no saben lo que es el VIH ni ellas hacen nada. Lo que pasa es que son viudas que no tienen un familiar que las defienda. Y lo mismo pasa con el ébola.
y con los niños albinos, a los que se llaman niños brujos, o niños que han caído en las garras de un padrastro o de una madrastra mala, porque padrastros y madrastras muy buenos, pero que les han echado ácido en la cara, y hay misiones como las de los salesianos que están actuando en África para salvar a los niños con Sí, el sí, sí, lema sí, "Yo no sí, fui sí, sí. brujo". Sí, hablas de eso en tu Hablando, libro, por cierto, hablas de eso en tu libro, sí. Sí, sí. sí, hablando con misioneros nacidos en Benín, nos contaban a Laura y a mí que en determinados lugares de Benín todavía no se conoce a Cristo, no se ha evangelizado el cristianismo, pero sin embargo se conoce a San Miguel. Y es porque Mm, hay personas que están atemorizadas por prácticas similares al vudú, sí. incluso testimonios de gente que dice que ha visto a una mujer desnuda volar por los aires, por hechizos. Bueno, y entonces se está llegando a una sociedad como la que estaba en Zugarramurdi en 1611, Sí. 1612. ¿Y qué pasa? Que las poblaciones que todavía no conocen a Cristo, sin embargo, a través de los misioneros, reciben estampas de San Miguel, o ellos les piden estampas de San Miguel porque han oído que San Miguel, el arcángel, es el que defendió a Dios del demonio. Y Sí. entonces, con ese lema de San Miguel, quis Deus, ¿quién como Dios? ¿Quién como También Dios? esas personas de Benín, de otros países de África, tratan de defenderse de la superstición y de la irracionalidad. Ujú. Pero me refiero más bien en las culturas ya hiperracionalizadas como estamos nosotros aquí. Es decir, hay una frase de Steiner que me costó mucho comprender, bueno, entender su sentido, que es: el mal es un bien antiguo que no ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, aprovecho esto, ¿no? Para decir que, claro, en las sociedades modernas estamos llegando a estamos intentando, o se está intentando de alguna manera, recuperar cierto tipo de supersticiones eh, que en su época, hace 200 o 300 años, podían tener su sentido, ¿no? Dentro de ese sustrato de incultura, etcétera, etcétera, pero que ahora intentar barnizarlas de racionalidad me parece, vamos, un error soberano. En la sociedad ya industrializada, en la sociedad moderna, creo que se está llegando a nuevos mitos, un nuevo paganismo, se están creando nuevos iconos y ahí también tiene mucho papel la brujería y las modas que con las redes sociales, que por supuesto que ayudan mucho las redes sociales a dar visibilidad, pero también se ha llegado pues a situaciones límite, como cuando el juego del calamar y todas esas Sí, cosas. y todo esto. Entonces, pues yo creo que actualmente un estado moral óptimo es lo más importante en la sociedad actual. Que la sociedad sea la suma de muchas personas con un estado moral óptimo, con libertad de pensamiento, que cada uno siga la religión que quiera o no siga ninguna religión, pero sea buena persona. La Y ética, sí, eso sí. Sí, no lo sí, sí. ofrece ningún talismán, eso lo Mm, ofrece el trabajo personal, eso hay que trabajarlo. Tienes una tendencia, como decía Rousseau, hacia la bondad, pero eso también hay que trabajarlo en el día a día, con una sonrisa, tratando de ayudar a los demás, que los deseos buenos no se queden solo en Navidad y en el inicio del año, sino durante todo el año. Y eso es una escuela, eso es un entrenamiento como si fueras a las Olimpiadas, porque a los Juegos Olímpicos, porque es el entrenamiento de tu propia personalidad para hacer el bien, para protegerte de muchas cosas que te van a llegar por envidias, por manías, sí. que te resbalen, llevar como un impermeable, porque en la sociedad actual hay mucha maldad y porque a lo mejor a la persona que tú le estás haciendo bien te está respondiendo con mal, pero tú tienes que seguir haciendo el bien. Entonces, por eso digo que es un entrenamiento más que si fueras al gimnasio a preparar los músculos, el entrenamiento para el bien. Y eso solo se consigue día a día para que cada uno en su trabajo, aparte de realizar la labor con eficacia, pueda acabar el final del día y cuando llega a dormir decir, bueno, he podido sembrar cosas buenas. Siempre desde pequeña me he hecho esa pregunta, ¿por qué Adán y Eva metafóricamente tuvieron que caer en el pecado original, si supuestamente ese paraíso al que estábamos llamados todas las personas para vivir, ahí todo era bueno y solamente lo único que había que hacer, estoy hablando en poesía, en metáfora, era respetar las órdenes y no acercarte a ese árbol prohibido? Porque se acercaron al árbol prohibido a partes iguales, que la culpa no la tuvo solo Eva, la tuvo también Adán que mordió
la manzana. Como digo en una de mis poesías, Adán con sus dientes blandos quiso ser dandy. Bueno, pues al final Eva se quedó con la culpa y se convirtió en la madre de las brujas, porque a las mujeres se las acabó culpando como chivo expiatorio de todos los males de la Muy humanidad, bien. cuando eso era totalmente injusto. Si queréis ahora Pues para terminar, va a sí, saludaros tu Laura. hermana, que tengo una, digo, sí, Laura, tengo una pregunta además para ella. Hola, Laura, ¿qué tal? Yo me confundo María y Laura constantemente. Mi dislexia me juega muy malas pasadas con vosotras. Hola. ¿Qué tal, María? María, Muy ¿verdad? bien. Yo soy No, Laura, tú eres pero Laura, vale, respondemos vale, vale, con ya los dos empezamos. nombres. Pues mira, yo tengo una pregunta para tu hermana, pero te la voy a hacer a ti. Es decir, ¿cuál crees tú que ha sido el papel de los jesuitas a la hora de poner luz, de alguna manera, en todo este mundo de la brujería, en esta época y hasta ahora? María y yo ganamos el premio Algaba con nuestro libro Ignacio y la compañía Sí, del que Campo está de la arriba, Visión. lo estoy señalando aquí, creo, sí, aquí Sí, está sí, ese sí, libro, sí. Pues en otro momento podemos hablar cuando ampliamente quieras. contigo en otra entrevista. Encantadas, María y yo, de volver Encantado. a encontrarnos. Gracias. Los jesuitas intentaron racionalizar el misterio en muchos aspectos. Fueron adelantados en todos los órdenes, podemos decir. Luego se les colgó el San Benito en algunos momentos, sobre todo cuando luego se desarrolla el marxismo, el concepto de lucha de clases, que habían sido los educadores de las élites, de los poderosos. Pero la labor que habían realizado desde el siglo XVI, cuando funda la Orden Ignacio de Loyola, y uno de los jesuitas de primera línea y de los primeros tiempos fue también San Francisco Javier, antes hablabais de Navarra, Zugarramurdi. Bueno, pues en el Castillo de Javier también hemos impartido conferencias, María y yo, precisamente en nuestro premio Algaba. Ellos, en toda su labor misionera, apostólica, evangelizadora, que realizaron tanto en Europa como en América, como en Asia, como en todos los continentes, salvo la Antártida, y que siguen realizando, intentaron desde los primeros años luchar contra la superstición y desde una condición de orden religiosa científica, aun cuando en esos momentos pues, la ciencia, por supuesto que no estaba a la altura de la que tenemos hoy, pero somos enanos, aún los de gigantes, y esa evolución tampoco habríamos llegado al siglo XIX, ni tampoco al XX, ni al XXI, con el progreso científico creciente, intentaron pues racionalizar ese misterio. Lo que pasa es que se convirtieron en personajes también de sueños, de vivencias, de aspectos que cuando María los investiga, y yo también pues en algunos momentos, pero María como brujóloga, como experta en las brujas, y me ha gustado mucho todo lo Como que portavoz incluso de ellas. has dicho de las brujas, como la limpieza de la conciencia de las brujas, la portavoz de las brujas, pues hay aspectos que dejan perplejo al investigador. Lo mismo que el encontrarnos legajos con mechones de pelo de bruja, que también nos ha pasado. Pero es que cuando se fueron produciendo las expulsiones de los jesuitas, en el 18, bueno, después en otros momentos, en el 19, en la Segunda República en España, pero en los otros países también se los iba expulsando por esa idea del cuarto voto de obediencia al Papa, aun cuando todas las órdenes religiosas tienen en su interior impectore, podríamos decir, un cuarto voto, como los cartujos, el silencio, los dominicos, la predicación, o los franciscanos, pues su labor mendicante. En ese contexto también tenemos que ver a los jesuitas como seres que se consideran peligrosos por tener poder y que, sin embargo, las personas más humildes de las sociedades, de los contextos en los que eran expulsados, hablaban de los padrecitos, de que habían soñado con ellos y que traían buenos presagios Sí. de Ajá. retorno, y también como el anuncio pues, de situaciones límite hasta catástrofes naturales, como si hubiera ahí con la compañía un nexo, una conexión, a pesar de que los reyes o los políticos de turno han decidido aniquilarlo. Sí, El sí, caso sí. es que a finales del siglo XVIII, con la expulsión de los jesuitas en época de Carlos III, de 1767, a la Inquisición se le sumó un nuevo frente a perseguir los jesuitas, a los que vitoreaban en Nueva España
porque decían que las imágenes de San Ignacio estaban llorando sangre, Sí. las estampas volaban, las imágenes también por el mercado de Puebla de Los Ángeles, y había personas que tenían una discapacidad y no podían hablar y habían empezado a hablar, un niño en concreto, gracias a sus sueños sobre San Ignacio. Y se lo había contado al padre. Nosotros tres que somos docentes, que somos profesores, pues también la labor de la Compañía de Jesús como avanzada en lo que hoy se llama innovación educativa, porque es que tenían hasta el teatro escolar en el Colegio Imperial de Madrid, que luego pasó a la Universidad Central, después Complutense. Allí tenían obras de teatro auténticas que parecía que, aunque fueran escolares, las estaban representando profesionales. Lo que pasa que ahí también la Inquisición empezó a ver con cierto miedo que el representar las funciones teatrales casi se había convertido más que en una afición, en un Sí. hobby, en algo totalmente profesional, y empezó a censurar algunos guiones con mentalidad del siglo XX, del franquismo, pero en el XVII. Vamos, que Caray, iban a caray. un colegio más que para estudiar, para ir al club de teatro y a la cafetería, entre comillas. El Colegio Imperial como escuela de arte dramático. Muy bien, muy bien. Pues oye, si te parece, me debes una entrevista acerca de Ignacio de Loyola y la compañía. Me debéis las dos una entrevista acerca de Ignacio de Loyola y la compañía. Pues muchísimas gracias por estar aquí. A vosotras dos hemos aprendido mucho en esta noche de San Juan, noche de brujas, y bueno, espero que nos veamos en otra ocasión. Encantadas, María y yo ahora no prepararemos la escoba, pero sí las maletas, porque mañana en AVE viajamos a Barcelona para seguir dirigiendo la sede de exámenes, igual que el fin de semana anterior, y nos acompañan nuestros hijos Ángel Eduardo y Pilar Elizabeth. Esta noche de San Juan, que es mágica para todos, ojalá nos haga soñar. Y en Galicia todavía mucho más mágica, así que nosotras nos conectamos a través del nuevo libro que estamos escribiendo a través del ordenador, es nuestra forma científica de sumarnos a la noche de San Juan. Muy Además, bien. solo quería decir una anotación, y es que en los últimos años se han producido rehabilitaciones de la imagen de las brujas en positivo en diversos lugares. En Italia, en Brentónico, hace unos años, a una mujer llamada María, que se la procesó por bruja, se rehabilitó su imagen porque había sido un juicio injusto, ya no sabía nada de pócimas, sino que era una herencia y problemas con la familia política lo que la llevó a esa situación. Y por otro lado, en enero de 2022, el Parlamento de Cataluña también tomó medidas con una moción para conseguir que las brujas fueran rehabilitadas en Cataluña. En Cataluña, además, es curioso que la pena capital de las hechiceras no era la hoguera, sino la horca. La horca. Pues mira, Y de Cataluña conocería un vampiro. ajá. Sí, tenemos también otras historias. En otro momento podemos hablar Muy de bien. vampiros, incluso en las Islas Canarias. Pues nos tomaremos a vuestra salud y a la salud de las brujas de las que habéis hablado, una queimada, y mientras hacemos de invocación clásica en Galicia acerca de la queimada, que es sapos, curuxas, trasgos e bruxas, pues bueno, pensaremos en vosotras, en esas brujas de las que habéis hablado y en nuestros oyentes. Un abrazo para las dos y mucha suerte en vuestra vida. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. A vosotras.